Огромное спасибо. Мы также хотим передать всем китайским морякам огромное приветствие от нашей экипажа. Parece que la OTAN ha cometido un error gravísimo y apenas se dio cuenta. El plan de Occidente sonaba perfecto. ¿Cuál era? Utilizar a Ucrania como un laboratorio de armas contra Rusia. Pues probar qué armamento funciona, cuál no funciona, y en un escenario real de conflicto, pues ajustarían sus estrategias a las tecnologías dependiendo de lo que más fuera, digamos, letal contra Rusia. Era una idea muy simple: desgastar al Kremlin, descubrir sus puntos débiles, fortalecer las posiciones de la OTAN. No había falla. Pero lo que nunca se imaginaron es que mientras la OTAN hacía esto, China estaba observando y aprendiendo y compartiendo información militar con Rusia. En realidad parece que Ucrania se ha convertido en el laboratorio de China contra la OTAN sin gastar una sola bala a través de Rusia. Beijing ha estado estudiando minuciosamente cómo las armas y las estrategias de la OTAN se están enfrentando a la maquinaria rusa, comparte información militar con Rusia, por eso lo apoya, y ha utilizado esa información para identificar los talones de Aquiles de cada uno de los armamentos que la OTAN usa en Ucrania contra Rusia. Ha desarrollado nuevas tecnologías para neutralizar a las armas más poderosas de la OTAN. Y ahora la pregunta que se hacen es ¿qué tan vulnerable es ya la OTAN ante esta nueva alianza entre Rusia y China? ¿Está la OTAN realmente preparado para enfrentar a un enemigo que conoce perfectamente las debilidades de la OTAN, pero la OTAN no sabe nada de una sola de las armas reales de China porque no han sido usadas en batalla? Washington teme ya esto. No es una suposición que hagamos nosotros. Washington teme que Rusia esté compartiendo con China toda esta información sobre el armamento estadounidense. Y miren, déjenme mostrarles, porque un comité del Congreso de los Estados Unidos reconoció que hay niveles alarmantes de adaptación rusa que han socavado la eficacia de los sistemas armamentísticos de la producción nacional, refiriéndose, dicho de otra forma, que hay un alto nivel de adaptación que ha hecho que las armas de Estados Unidos sean obsoletas para Rusia. Esto lo dice el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre la competencia estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino. Todo eso junto, ¿qué ofertón? Bueno, pues esta comisión solicitó al asesor de seguridad nacional, a Jake Sullivan, una evaluación de la información del armamento estadounidense que se ha enviado a Ucrania y que Moscú podría haber ya compartido con Pekín en secreto. Según este comunicado del organismo, es lo que el Kremlin habría estado haciendo. Los congresistas, sobre todo John Mulliner y Raja Krishnamurti, han enviado esta carta a Jake Sullivan en la que dice literalmente, déjenme leer el fragmento más importante: recientes informes han detallado niveles alarmantes de adaptación rusa que han socavado la eficacia de varios sistemas de armas estadounidenses. Fíjense, eso es lo que dice el comité estadounidense. Estos no son solamente sistemas antiguos, se supone que era el top de la tecnología militar estadounidense que ya falla ante las nuevas adaptaciones rusas. Este tipo de declaraciones viniendo de un comité del Congreso de los Estados Unidos, pues alarma, levanta muchas preguntas inquietantes sobre la capacidad de la industria militar estadounidense para adaptarse a estas nuevas tácticas de contrainteligencia rusa. ¿Puede Estados Unidos mantener su ventaja tecnológica en materia militar en este nuevo escenario? Porque la situación es mucho más complicada de lo que le están planteando a Jake Sullivan. Miren, hay que tomar algunas de las armas que se supone, hasta hace 2 años pensábamos que eran las más poderosas del mundo entero, de Washington, de la OTAN.
Antes se consideraban pues letales, invulnerables, y veamos cómo han evolucionado las cosas. Primero, de todo esto, por cierto, hemos hablado en algún punto a cómo ha ido progresando la historia. ¿Se acuerdan de los famosos Excalibur? Esa munición de artillería que es sumamente letal. ¿Saben cómo le dicen? Siempre que hacen un arma de estas y le ponen un nombre tan poderoso como el Titán del Infierno, ¿no? Excalibur. ¿Cómo más le decían? Le decían bala de plata. O sea que mataba hasta los vampiros, Alba. Ni Hasta Drácula, ni Drácula estaba sobrevivía. a salvo con eso. Fíjate, era tan efectiva que ni Drácula. Ni Drácula. ¿Podría Rusia ser más poderoso que Drácula? ¿Podrá Rusia vencer a la bala de plata de Excalibur? Pues Si no puede vencerla, tenemos las estacas de madera y el ajo. bueno, pues mira que hubieran sido más efectivas tal vez, porque esta arma Excalibur, bala de plata, se destacaba por su precisión quirúrgica. La propaganda nos decía que era capaz de alcanzar objetivos con una desviación de apenas unos cuantos centímetros. O sea, a una distancia sumamente amplia, el margen de error era casi cero. Pero adivinen qué. Rusia tomó uno de estos Excalibur del lado ucraniano, lo diseccionó, lo abrió, vio cómo funcionaban y pues desarrollaron sistemas muy sofisticados de guerra electrónica que pueden ahora interferir fácilmente con las señales de GPS. ¿Qué es lo que hacen? Pues reducen la efectividad por completo de esas municiones Excalibur. De hecho, se ha reportado que esas municiones ya fallan casi por completo porque son inútiles por la interferencia electrónica que ha desplegado ahora Rusia después de que diseccionó uno de estos y veía cómo funcionaba. Lo que se está preguntando ahora Washington es, ¿este análisis que hace Rusia lo hace con colaboración de China? Porque cuando tiene todo esto, comparte información con China. China le ayuda a diseccionarlo y a, digamos, desarrollar equipo que contrarreste esto para ver qué tan efectivo es. Eso me recuerda a un chiste, Alba, muy, pues no sé, ¿verdad? De que decían que si se te descomponía tu teléfono se cae al agua, lo dejes reposando toda la noche en un tazón de arroz. Uh-huh. Y se compone, porque lo que pasa es que los chinos llegan en la noche, se comen el arroz y componen el teléfono, ¿no? Bueno, pues es un chiste que está, pues para muchos como que estereotipo, ¿no? Pero ¿por qué me acuerdo de esto? Porque los chinos, más allá del humor negro, tienen una reputación muy amplia de poder desarrollar sistemas tecnológicos a una complejidad pues que el resto del mundo a veces no puede seguir tan fácilmente. Tienen esa tecnología, es sinónimo de China. Sí. Y antes tecnología china era sinónimo en algún punto de te va a salir fayuca. Pero ahora pues esto es sinónimo de pues todo viene de China. Realmente son los que diseccionan la electrónica del mundo. Otro ejemplo más, los sistemas de defensa antimisiles Patriot. ¿Qué contexto tenían cuando decían que era el sistema que era el orgullo de la defensa aérea de Washington? Estaba diseñado para interceptar misiles enemigos con gran efectividad y funcionaba. Realmente sí lo hacía. ¿Cuál fue el problema? El problema es que mandan estos Patriots a Ucrania, Rusia toma uno, se lo lleva, lo disecciona, ve cómo funciona y entonces sabe cómo contrarrestarlos. Pero además de eso, a la par, China y Rusia comienzan a desarrollar misiles hipersónicos que superan a los Patriots, por ejemplo el Kinzhal, que pueden evadir cualquier sistema Patriot, que ha demostrado que tiene muchísimas limitaciones también cuando hay saturación. Entonces Rusia ve cómo comienza a funcionar los Patriots. ¿Te acuerdas, Alba, que cuando comienza el primer envío de ayuda armamentista de la OTAN a Ucrania, Rusia tuvo un serio problema? Es más, parecía que Rusia iba a perder esa guerra porque se había estancado el conflicto. Rusia se quedó como, ¿qué está pasando? Yo no puedo con esas armas son tan letales que lo paran todos. Van, atrapan la primera, diseccionan, ve cómo funcionan, adaptan su armamento, desarrollan nuevas tecnologías y empezamos a ver como, por ejemplo, estos Patriots que antes eran sumamente letales, ven que
cuando hay saturación se abruman las defensas y no funcionan. Entonces empiezan a usar antes de sus misiles estos drones o a la par, que son drones guardaespaldas de los misiles, saturan los Patriots y caen como piedras. Sí. Caen como piedras. ¿Cuáles otros, Alba? Los ataques MS, que lo platicábamos hace poco, ¿no? Sí. Que Rusia tomó un ataque completito. Completito. Supuestamente el ministerio ruso dice que cayó y no se accionó. Entonces que tuvieron la fortuna de tenerlo completo. Yo creo honestamente que entre tantos desertores se los llevaron completito. Yo así lo creo, pero no bueno. No lo dudes que los mismos Kraken no le vendieron uno a Rusia. Pues fue antes de que desertaran los Krakens. Entonces, que no se accionó y entonces tuvieron la fortuna de obtenerlo completo, lo pudieron diseccionar y saben cómo funcionan, cuáles eran los puntos débiles que tenían ellos dentro de su ejército contra esos ATAMs, y ahora han perfeccionado todas sus armas. Dieron a conocer la noticia de que ya lo habían diseccionado cuando, por supuesto, ellos ya habían cambiado todo su armamento y lo habían puesto para ser menos susceptible a pero no es el único. No, bueno, del ataque MS, lo que hizo Rusia es capturar uno, lo diseccionaron. Ahora sabemos que ya modificaron el S-400, su sistema de defensa aéreo, le han hecho una actualización y ahora los S-400 rusos ya son capaces de interceptar los misiles ataque MS, que antes de que llegaran a Ucrania no sabían cómo hacerlo porque nunca se habían enfrentado a uno. ¿Qué más, Alba? Los Abrams. Uh-huh. Los Abrams se supone que era el demonio de los suelos, ¿no? Uh-huh. Infernal, salido del mismo infierno, nadie lo podía parar. Y bueno, pues ahora, al igual que el resto de los tanques de guerra, no solamente el Abrams, pues se ha descubierto que son sumamente vulnerables porque sí es cierto que tienen un blindaje avanzado, que tienen una gran potencia de fuego, pero Irán comienza a desarrollar estos drones Sahel, toman un Abrams, lo diseccionan de nuevo, ven cuál es su punto débil y ahí es los Sahel, en esos drones súper baratos kamikaze de Irán. Y entonces, al punto que el mismo Ucrania decide no sacar ya los pocos Abrams que le quedaban porque descubrieron cuál era el punto vulnerable. ¿Qué tiene que ver China con esta ecuación? Bueno, pues es que China ha estado observando y aprendiendo, ha estado recibiendo a Vladimir Putin, dice que su amistad es sin límites y claro, no se mete en el conflicto de lleno, pero están adoptando técnicas que curiosamente han sido muy similares a las rusas. Están desarrollando actualizaciones para sus equipos que curiosamente son muy similares a las actualizaciones del equipo militar ruso. Ejemplos. Muchos de los sistemas estadounidenses que se han desplegado en Ucrania, ¿saben dónde más están? Pues en Taiwán, que es un punto caliente de la geopolítica actual. Taiwán ha recibido lo mismo. Patriots, ataque MS, que le ha vendido Washington para fortalecerse y plantear una posible defensa contra la invasión china, pero ahora China ya sabe cómo parar los ataques MS, cómo saturar los Patriots, porque tiene esta colaboración con Rusia, sabe cómo neutralizarlos, y entonces Taiwán se ha dado cuenta que lo que le han vendido es fierro viejo carísimo porque necesita actualizar eso. Ya no es más eficiente porque en una guerra, si no hay elemento sorpresa, no hay nada. Y eso de sorpresa ya no tiene nada. Es el todos los días de Rusia en el campo de batalla. Y China ha estado muy de cerca. Ahora China ha adaptado sus misiles de crucero, que serían las versiones DF-21D, el DF-26, que estarían ya actualizados para alcanzar todas las bases y los sistemas de defensa en Taiwán que son similares a los que Washington mandó a Ucrania. Esto claro que ha puesto en jaque a la defensa de Taiwán. Y ahora, la pregunta que se hace Washington es ¿hasta dónde llega esta cooperación entre Rusia y Taiwán en términos de intercambio de información militar? Y si no cayeron en una trampa en Ucrania de China y de Rusia, pensando que Ucrania iba a ser su laboratorio contra Rusia, China decía, más bien ese es mi laboratorio contra la OTAN sin la necesidad de gastar una bala, solo ofreciéndole colaboración militar y una amistad sin límites a Rusia. La OTAN dice que no hay mejor negocio para la OTAN misma que Ucrania, porque gastando una mínima cantidad de dinero
pues puede debilitar a Rusia. China, por su parte, dice, pues para mí no hay mejor negocio, porque yo no gasto ni un centavo, al contrario, gano porque le vendo a Rusia y aprendo de lo que está sucediendo en Ucrania, que es realmente mi laboratorio de guerra para dominar el armamento occidental. La preocupación que tiene en estos momentos Washington y que han mandado estos congresistas no es infundada. Yo creo que nadie la tiene que echar en saco roto. Es más, yo creo que tienen toda la razón. La semana pasada que lanzaron este comunicado, la misma OTAN había salido a reaccionar durante su cumbre y recuerden que había en ese momento, la OTAN se centró muchísimo en China. Dijeron que China había planteado ya un desafío sistemático a la seguridad euroatlántica y comenzaron a cargar sus dardos contra Pekín. Dijeron que China había desplegado actividades cibernéticas, actividades híbridas maliciosas sostenidas, incluida la desinformación. ¿Por qué la OTAN se centró tanto en China? Porque descubrieron que cayeron en una trampa, pero puede ser que sea demasiado tarde ahora que lo han descubierto, porque este escenario ya está demostrando, pues primero que en el tema de la adaptación tecnológica es muy misterioso que tanto Rusia como China hayan adaptado al mismo tiempo sus sistemas de defensa para contrarrestar las mismas armas de la OTAN que antes no sabían cómo funcionaban. Y luego esto demuestra que claro que están compartiendo información militar y entonces están reforzando su industria militar contra el armamento de la OTAN, comprometiéndolo, y esa famosa asociación sin límites entre Rusia y China pues es una dupla letal contra Occidente. Entonces, la guerra en Ucrania parece que ha servido como un campo de pruebas, pero no para la OTAN, sino para la alianza geopolítica de China y de Rusia, Alba. Sí, pero también hay que recordar que hace poco, muy poquitos días, acaba de salir una nota también del Ministerio de Defensa ruso en el que ellos dicen que ya tomaron los Storm Shadows y también ya los diseccionaron. O sea, prácticamente todo lo que va llegando y que lo están anunciando ya como la última panacea en tecnología de Occidente, de la OTAN, lo están capturando y lo están, están perfeccionando sus armas, tanto Rusia, y por supuesto comparte información con Corea del Norte, con China, con Irán y con los hutíes, con la triada del mal. Ahora sí van a ser los más malos de los malos. Claro. Y todos juegan un papel esencial. Tienen que compartirle, no sabemos hasta qué punto, pero lo tienen que hacer porque el armamento que ellos les diseñan, a ver, China da los componentes, Corea del Norte es la fábrica personal del Kremlin e Irán produce muchos de los drones, sobre todo, que se utilizan en Ucrania. Entonces necesitan saber cuáles son las especificaciones para cada tipo de armamento que contrarrestan. De lo contrario, la carga explosiva, la velocidad, etcétera, no sería la adecuada. Por cierto, la encuesta de este tema es Ucrania, laboratorio de pruebas de China y Rusia contra la OTAN. Las opciones son sí, sin duda, no es imposible, o C, necesitamos más pruebas. Porque usualmente, fíjate, Alba, qué chistoso es esta encuesta, porque la reflexión casi cotidiana es: ya sabemos que Ucrania es el campo de pruebas de la OTAN. Curiosamente, ahora lo que está diciendo este comité del Congreso de los Estados Unidos es quejándose de que China está utilizando a Rusia como un campo de pruebas para, oye, vete a Ucrania, chécate si esto sirve contra los Abrams. Oye, no sirvió, espérate, te mando una adaptación, ¿no? No hay que quitarle mérito a lo que Rusia está haciendo, claro. Pero de que tiene una estrecha colaboración con China, la tiene. Claro, pero es que volvemos a lo mismo. Me extraña que siendo arañas no sepan tejer. Desde que inició el conflicto, cuando volvemos a la entrevista de Putin, ahí dijo muchas cosas. Ahí mismo dijo, el problema, el enemigo a vencer no es Rusia, es China. Se los está diciendo, pero el mundo está tan ocupado odiando a Rusia que no están viendo que China les está comiendo el mandado en todos lados. Y efectivamente, China se está posicionando como el productor mundial número 1. China está comiéndose en todos lados. China está avanzando en todos lados, en todas las partes posibles. El armamentista está desarrollando no solo el misil hipersónico, el dron hipersónico. Está desarrollando muchas cosas y va mucho más adelante que muchos de los países primermundistas de la OTAN en cuanto a tecnología. Entonces dices, tiene mucha razón. Es tanto el odio contra Rusia que se fue la OTAN completita. La rusofobia, exacto. Se fue la OTAN completita a Ucrania a querer meter
se enfrascan en un conflicto. Por supuesto, Rusia también tiene sus amistades, así como Ucrania tiene sus amistades que son la OTAN. Bueno, pues Rusia también tiene a su triada del mal, como le dicen en Estados Unidos. También tiene sus amigos que le van a ayudar y, por supuesto, la información que obtenga Rusia de la OTAN, pues la va a compartir con ellos. Es lo mismo que pasa con la OTAN. La información que obtienen de Ucrania, de Rusia, de las armas rusas, pues ellos lo tratan de perfeccionar, aunque como ya lo dijo Stoltenberg, lo hacen 3 veces más lento y 4 veces más costoso. Sí. Entonces, cuando Rusia saca un arma, a ellos les lleva mucho más tiempo sacar un arma que contrarreste esa arma y, por supuesto, es mucho más costosa. No todos se la pueden permitir, sobre todo cuando vemos que países del G7, como Alemania, tiene una contracción de su economía. Cuando vemos que Rusia no es parte del G7, pero es la economía que más ha crecido en el mundo. Entonces dices, de nueva cuenta, tus sanciones y tus estrategias, no solo militares, sino también políticas, están fallando. Subestimaron demasiado al enemigo. Y te apuesto que China en estos momentos debe decir, qué bueno que si habría de estallar un conflicto, fue primero el conflicto de Ucrania y no el de Taiwán. Porque si estalla en algún punto un conflicto en Taiwán, ya sabemos a qué atenernos. Ya sabemos cómo funcionan los Patriots, los Abrams, los Excalibur, qué es propaganda, qué es realmente letal, de qué sí te tienes que cuidar, de qué no, qué armamento ya es obsoleto. Antes no lo sabían. No, y fíjate lo que es la hipocresía. Hace unos meses salió una nota de que China se quejaba de que Estados Unidos estaba mandando muchísimo armamento a Taiwán. Pues debería de reevaluar Taiwán si ese armamento le va a funcionar realmente contra China, si algo se pone peor, porque ya tienen ellos armas mejores. Por cierto, Alba, la encuesta, sí. Muchas gracias por votar en la encuesta en YouTube. ¿Es Ucrania el laboratorio de pruebas de China y Rusia contra la OTAN? El 80% cree que sin duda. Que cuando hablamos de Ucrania es el laboratorio de la OTAN, pues sí, pero indirectamente se convirtió más en un laboratorio de China que de la OTAN. El 14% cree que necesitaríamos más pruebas y el 6% cree que es imposible. Dos drones cargados con explosivos han atacado la base estadounidense de Ain al-Assad. Esto se encuentra en el oeste de Irak. Se reporta por varias fuentes hace unos momentos que están cubriendo este incidente que nos muestra una creciente amenaza y lo expuestos que están cada vez más las fuerzas estadounidenses en esta región a través de sus bases. Cada vez hay señales más claras de una escalada de tensiones y de que la inestabilidad en Medio Oriente persiste
muy por el contrario de las expectativas que se tenían con el nuevo presidente iraní. Uno de los drones fue derribado antes de alcanzar su objetivo, pero el segundo dron se reporta que sí logró entrar en el perímetro de las bases estadounidenses, y por las fuentes occidentales se dice que una vez que entró este dron a el área de las bases estadounidenses, fue destruido. Este ataque ya está dejando mucha evidencia sobre una nueva escalada de los ataques contra las bases de Estados Unidos en Irak desde el comienzo de la reciente escalada de violencia que inició con el conflicto en Israel y el movimiento palestino de Hamas. Pues las bases estadounidenses en Irak y Siria han visto cómo se ha perjudicado indirectamente su seguridad porque se han convertido en blancos frecuentes de ataques aéreos. Generalmente este tipo de ataques son reivindicados por grupos armados chiíes en el caso de Irak, y es una situación que nos plantea preguntas sobre la capacidad de la defensa de las bases de Estados Unidos y hasta cuándo van a poder seguir soportando estos cada vez más frecuentes incidentes en contra de sus bases con esta efectividad, si en algún punto no serán rebasados ante el número de ataques que se dirigen contra ellos. Esta base, la de Ain al-Assad, ya ha sido un blanco frecuente. No es la única vez que se han reportado bases en contra de este punto. En abril, por ejemplo, recuerdan ustedes que hablábamos de cómo 2 drones en aquel momento habían sido derribados cerca de esta misma base. Luego en enero, lo mismo, Estados Unidos lanzó ataques aéreos de represalia contra milicias respaldadas por Irán en respuesta a los ataques que se habían dado el año pasado. Es decir, este tipo de eventos son cada vez más frecuentes, ya nos están mostrando un patrón de agresiones, un patrón de represalias que podría estar preparando el escenario para un conflicto más amplio, para el inicio de una guerra, también de los chiíes con los hutíes, por ejemplo, en toda esta, digamos, gran franja que pudiera abarcar distintas zonas desde Irak, desde Irán, Siria, en el que se unirían también muchos otros grupos como los hutíes. Este tipo de ataques con drones no son solamente un desafío militar para Estados Unidos. Cada vez es más difícil repelerlos con efectividad porque nos habla de una escalada en la tecnología con la que estos grupos cuentan y también de los objetivos que seleccionan, que van sobre las bases estadounidenses y la fuerza naval de Washington desplegada en el Mar Rojo. Esto, por cierto, en un momento en donde los ataques casi siempre coinciden con eventos políticos muy importantes, y este no es la excepción. Por ejemplo, este ataque que se está hoy informando desde hace unos momentos, pues ocurre, si lo queremos ver así, poco antes de la esperada visita de una delegación militar iraquí de muy alto nivel que visitará Washington para, se dice que conversaciones de coalición militar lideradas por Estados Unidos e Irak. Entonces, de alguna manera, este tipo de drones son una muestra de protestas de estos grupos en contra de ese acercamiento de Irak con Washington. Y por su parte, la administración de Biden ya ha sido muy criticada, no solo al interior de Estados Unidos, también al exterior, por el manejo que ha dado de la presencia militar estadounidense tanto en Siria, tanto en Irak, como en toda la región en general de Medio Oriente, porque se está convirtiendo en un polvorín. La política de ir retirando gradualmente a las tropas estadounidenses también ha sido muy cuestionada, sobre todo por los republicanos, que han argumentado que al retirar gradualmente a las tropas estadounidenses de Medio Oriente, lo que están generando es un vacío de poder que está llevando al resurgimiento, pues algunos dicen que de grupos extremistas como el Estado Islámico, pero también otros dicen que cada vez gana más terreno Irán en Medio Oriente mientras Washington cede. Es importante mencionar también que todas estas tropas en esta región, las tropas estadounidenses, están bajo un riesgo constante. No se van porque sí. Este repliegue, esta retirada gradual de tropas es porque en muchos de estos puntos ya la presencia de las tropas estadounidenses es insostenible y se exponen a que entre, como decimos en México, tanto va al cántaro al agua hasta que se revienta, en algún punto estos ataques que cada vez son más y más frecuentes, pues puedan tener éxito. Algunos son con drones, otros son con, incluso se han reportado misiles hipersónicos o uso de cohetes, pues va escalando gradualmente.
Y la situación en Irak, pues por eso es tan complicada, porque el gobierno iraquí ha intentado equilibrar su relación con Washington mientras maneja también el problema de las milicias chiíes que están respaldadas por Irán dentro de sus fronteras. Y esto pues está creando un entorno político de mucha inseguridad para Irak, que cada vez también ve un costo más alto por la presencia de estas bases. No solamente Irak, también Estados Unidos lo ve así. Por eso la administración de Biden ha ido replegando gradualmente a sus tropas de la región, porque las expone cada vez más al estar ahí de alguna forma vulnerable. Luego hay que analizar, por ejemplo, para empezar, la relación que tiene Irak y Estados Unidos, que ha sido históricamente, pues por decirlo menos, ambivalente. Cuando hablamos de Irak y Estados Unidos, tal vez la primera imagen que se nos venga a la memoria es 2003, cuando Estados Unidos mantuvo una presencia militar desastrosa en Irak con la invasión de tropas, con el objetivo, decían, de estabilizar al país, decían que era para combatir al Estado Islámico y decían que también era para librar al mundo de una amenaza terrible de bombas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Ya hemos hablado mucho de esto y al final lo que hicieron es cortarle la cabeza a Saddam Hussein, literalmente, apoderarse del petróleo iraquí, y esto terminó en una profunda desestabilidad de Irak que hasta el momento sigue lidiando. Pero también desde entonces el nuevo gobierno iraquí, ya más afín a las políticas de Washington, pues permitió el establecimiento de estas bases estadounidenses. Ya se comenzó a hablar de seguridad regional, pero desde la perspectiva occidental, y luego pues comenzó a proliferar por la perspectiva iraquí un sentimiento nacionalista de lo que habían dejado ir, sobre todo con la presencia de tropas extranjeras en suelo nacional iraquí. Esto lo vieron como una clara violación a la soberanía de Irak, y las milicias chiíes desde entonces, pues respaldadas por Irán, comenzaron a reivindicar muchos ataques en contra de las bases estadounidenses a quienes consideran invasoras. De ahí comenzó el surgimiento de estos grupos, de estas unidades de movilización popular que fueron oficialmente incorporadas a las fuerzas de seguridad iraquíes en el 2016, pero que son de alguna manera autónoma y aún así han sido escenarios de una creciente confrontación y desestabilización. Ya se estima incluso que estas milicias tienen alrededor de 100,000 combatientes, imagínense. Entonces no estamos hablando de un grupo aislado. Y no solamente son 100,000 combatientes, sino que tienen una cantidad muy importante de recursos militares proporcionados por Irán. Desde que se reportó la caída o el derrocamiento de Saddam Hussein, pues Irán comenzó a buscar aumentar mucho su influencia en Irak, utilizó muchos medios, tanto diplomáticos como militares, y las milicias chiíes son una de esas tantas herramientas que Irak utilizó para llenar ese vacío de poder que se había generado con la salida o el derrocamiento más bien de Saddam Hussein. Y bueno, pues hasta el momento esto sigue representando una de las amenazas más grandes que tienen las bases estadounidenses en la región. Hoy están asentadas ya permanentemente en Irak estas bases estadounidenses, pero hay una inconformidad muy grande de este tipo de grupos porque estén ahí en suelo iraquí, y estamos viendo cómo este tipo de ataques cada vez más recurrentes, hoy con drones aéreos de grado militar en la base de Ain al-Assad, pero no es la primera vez. Frecuentemente estamos hablando hoy de drones, mañana de cohetes, atentados, etcétera, y nos muestra una situación que se está volviendo, pues en este momento no podríamos decir que insostenible, pero sí muy delicada para las bases israelíes. Como lo decíamos en su momento, Alba, cuando comenzamos a hablar, porque sigue el mismo patrón de los primeros ataques del año pasado de los hutíes, no fueron los únicos, pero el año pasado comenzó a ser más constante, de los hutíes en el Mar Rojo contra las fuerzas navales estadounidenses. Todas se repelían con éxito en un principio, sí, pero era tanta la constancia e iban ganando terreno, apoyo, nueva tecnología militar, que decíamos, es muy probable que en una de esas den en el blanco. Lo dieron. Comenzaron con ese dron, ¿te acuerdas? Escalaron con el uso de misiles hipersónicos.
Lo peligroso para las bases estadounidenses en Irak es que estamos viendo el mismo patrón que vimos con los hutíes en el Mar Rojo el año pasado. Claro. Empezaron, honestamente, cuando empezaron todo el mundo decía, no, ¿cómo van a ser? Unos granjeros. Porque Sí. siempre trataban así como de, no están al nivel, son unos granjeros. ¿Cómo van a poder unos granjeros con palos y piedras contra uno de los ejércitos más poderosos? Bueno, pues esos granjeros con palos y piedras empezaron a practicar y empezaron a tener su prueba y error. Y así fue como fueron mejorando sus estrategias y fueron mejorando su armamento porque tuvieron muchas pruebas y error. Vieron que les fallaba, lo componían, hasta que dieron en el blanco. Ah, este sí funciona. Y entonces de ahí se agarraron. Está pasando lo mismo en este momento. Están teniendo de nuevo su prueba y su error y están aprendiendo. Ya llevan un avance porque, por supuesto, los hutíes y toda esta zona se están comunicando porque tienen, desafortunadamente, para Estados Unidos, tienen un enemigo en común. Estados Unidos ha tenido una amplia presencia en esa zona durante mucho tiempo. Eso los ha molestado mucho, no solo a los hutíes, a muchos otros grupos que están en esa zona. Entonces, ¿qué hacen? Tienen el mismo sentimiento en común contra la misma nación que está ahí. Unos desarrollan una tecnología, otros tienen los recursos y entonces empiezan a compartir la información y ahora van dando golpes más certeros, que es lo que estamos empezando a notar. ¿Cuál es la desventaja que tiene Estados Unidos? Bueno, que los hutíes ya tienen drones hipersónicos y que ellos aún no los tienen. Se los están prometiendo a Alemania hasta el 2027. ¿Por qué hasta el 2027? Porque ni siquiera en este momento ellos lo tienen, porque si ya los tuvieran, ya los hubieran empezado a utilizar. Y hay otra conexión más, Alba, que pudiera parecernos lejana, pero sí que hay una conexión entre estos grupos, entre los hutíes, los chiíes y los talibanes. Sí. Que unos están en Medio Oriente, que otros están en Asia Central, sí, pero sí que hay una conexión. Por ejemplo, bueno, entre los chiíes y los talibanes es evidente, el Islam. Uh-huh. Pero además del Islam, ya eso de por sí es un escenario suficiente para decirte que tienen comunicación y afinidad ideológica de más. Pero después saben qué puertas tocar y eso es lo peligroso. Sí. Ahora que los talibanes fueron declarados por Rusia como pues, un gobierno aliado con el que van a construir relaciones para mejorar su combate al terrorismo, así fue el mismo Vladimir Putin, fue anunciarlo con los talibanes. ¿Qué puerta crees que estén tocando los chiíes en este momento? La de los talibanes. Claro. ¿Y qué le están diciendo? Oye, ¿no tendrás el WhatsApp de Putin? Pues sí. Oye, ese es el problema. No me querrás ayudar. Claro, porque si empezamos a ver todo, como te decía, todos estos grupos, para la desgracia de Estados Unidos, para la afinidad de ellos, todos tienen el mismo enemigo en común, todos tienen el mismo problema en común. Entonces, es el común denominador en la zona. ¿Quiénes sienten ellos que los invadieron? ¿Quiénes sienten ellos que los saquearon? Ahora, pues el mismo país, sí. Están sus bases ahí y ellos, al tener las bases ahí, ellos se siguen sintiendo invadidos. Claro, no, y con justa razón, pero mira, claro. Están aislados, no pasa nada. Estos grupos son pequeños, son débiles y son aislados, hasta que no lo son. Ucrania, por ejemplo. Ucrania es pequeño y parecía aislado hasta que dejó de serlo. Y Taiwán, por ejemplo, es una isla, es pequeña, parecía aislada hasta que dejó de serlo. ¿Cuándo deja de serlo? Cuando otra potencia se acerca y le dice, oye, ¿quieres armas? Te respaldo, ¿quieres dinero? Hay apoyo. Y en el problema que se encuentran hoy las bases en esta zona de Estados Unidos es que los chiíes, los hutíes, los talibanes y una gran franja más tienen el respaldo no solamente de Irán, también de este nuevo mundo multipolar en donde ya se conectarían, por supuesto, Rusia, Corea del Norte, China. Cada vez es más insostenible la presencia de muchas de estas bases y por eso deciden retirarse. No es por gusto. Claro. Ahora, se critica a la administración de Biden por el retiro de las fuerzas, pero por supuesto que sí. También estarían criticándola hoy por el retiro de las cajas de los cuerpos de los estadounidenses, que ese escenario sería impensable. O sea, ahí sí estaríamos hablando de otro nivel de crítica y el impacto de esas imágenes serían terribles. Por eso siempre es mejor
para la administración de Biden decir repliegue antes de ver un escenario así de desastroso. Sí, sí, es cierto, me equivoqué. Dije drones, son misiles hipersónicos, pero sí existen los drones hipersónicos Que avientan misiles hipersónicos. que avientan misiles hipersónicos de autoría y propiedad de China. China, aliado de Rusia, Rusia, aliado de Irán, Irán, aliado a su vez de los chiitas y también de los hutíes y de todos estos grupos. Es decir, hay una conexión. Todo en geopolítica se conecta y de ahí, amigos, es que debemos estar atentos a esto. 2 ataques con drones a una base iraquí hoy. Ninguno se reporta que tenga un daño significativo. ¿Pero por qué tenemos que anunciar esto? Porque parece que está siguiendo el mismo patrón de los primeros ataques hutíes en el Mar Rojo y hay que ponerle un pin y ver cómo se desarrolla esto, Alba, en los próximos meses, semanas. ¿Y sabes también qué patrón sigue? El mismo patrón que empezó a tener Francia en el Níger. Es Francia en y Estados Unidos también en África, solo que Estados Unidos tiene un poco menor presencia que lo que tiene Francia porque eran sus antiguas colonias. Pero si analizamos, va siendo más o menos el mismo modus operandi, y esos grupos que sacaron a Francia de África son grupos que también son afines a Irán, a China, a Rusia y a toda la triada del mal. Entonces luego vemos que sigue el mismo camino que siguieron los hutíes, que también están dentro de la misma zona. Y luego vamos viendo, y todos están siguiendo y todos están encaminando en la misma dirección. Nada más que creo, Alba, que aquí hay una cosa muy diferente. No creo que en Irak estas bases estadounidenses se replieguen. Yo creo que se van a reforzar. ¿Y sabes por qué? Porque la semana pasada se descubrió uno de los yacimientos de petróleo más grandes en Kuwait. Exacto. Kuwait e Irak comparten una frontera de más de 200 kilómetros. Entonces, una desestabilización en Irak impactaría en la explotación del petróleo en Kuwait. Y eso es un escenario que no creo tan fácilmente que vayamos a ver, pero sí, Alba, que va a impactar y vamos a estar muy atentos de lo que sucede. Esta lucha de poder que hoy estamos viendo en Irak, sí, por supuesto, no es la primera vez y es algo recurrente, pero no le quitemos también esa cereza en el pastel del nuevo yacimiento petrolero de Kuwait, porque esa va a ser una tentación para muchos países que quieran jugarle a desestabilizar la zona, de cualquiera que no sea Kuwait. La inteligencia de Estados Unidos ha lanzado una advertencia bastante alarmante. Dice que podría haber más intentos de asesinato contra Donald Trump pronto. ¿Qué tan real es esta amenaza? ¿Estamos siendo testigos de una cortina de humo creada por la administración de Biden o de una amenaza real? Digo, si ya ocurrió una vez, es probable que 2 también. Pero la cuestión es que ahora esto está escalando un poco más en los señalamientos, porque según diversas, pues en México le decimos borregos o información, digamos, que obtuvo CNN, Irán sería uno de los responsables de planear un próximo atentado contra Donald Trump para, cobrar viejas facturas. ¿Es esto real o están solo desviando la atención de las fallas internas del Servicio Secreto de Estados Unidos, que cada vez son más grandes? Justo ayer explotaba una de estas grandes polémicas. Pues miren, 2 altos funcionarios estadounidenses han revelado que recopilaron información suficiente que tendría como una amenaza ya probable el hecho de que Irán estuviera vinculado a actos de violencia contra Trump. Según ellos, las preocupaciones están aumentando y el personal de inteligencia está muy convencido de que Teherán intentaría atentar contra la vida de Trump. Dicen que podría tratarse de una venganza por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en el 2020, por supuesto mientras Trump era presidente, pero no sabemos qué tan sólida es esta acusación, porque es seria. Es un plan en marcha.
es un distractor para evadir la propia responsabilidad en la falta de medidas del servicio secreto ante el atentado contra Donald Trump? Porque hay que ser muy claros, si hoy Trump está vivo, no es gracias al servicio secreto, es por pura suerte. Pero claro, tampoco habría que negar que Irán no ve con buenos ojos a Trump, eso es evidente. El asesinato de Soleimani fue un evento que sacudió muchísimo al mundo árabe. El jefe de la fuerza de los Quds, que era responsable de las operaciones especiales de Irán, fue asesinado cerca del aeropuerto internacional de Bagdad en un ataque ordenado por Estados Unidos con misiles. Ese acto fue ordenado por Trump y por supuesto que tenía como objetivo frenar la influencia de Teherán en la región. Desde ese momento, la inteligencia de Washington ha estado muy preocupada por las capacidades de Irán para poder llevar a cabo ataques a gran escala. Pero hay una cuestión. Hasta este momento no se ha revelado ninguna evidencia que muestre que Thomas Matthew Crooks estuviera vinculado de alguna u otra forma con Irán. El atentado ha expuesto más bien una preocupante incompetencia o descuido del servicio secreto para proteger a Donald Trump. Hablaría muy mal el hecho de que Irán pudiera haber estado vinculado con este joven de 20 años y que a través de él hubieran podido vencer las barreras de seguridad de todo el servicio secreto en su propio suelo. Sería vergonzoso decir algo así. Entonces, ¿estamos viendo un esfuerzo real por parte de Irán o es simplemente una excusa para cubrir las fallas del servicio secreto? No sabemos si esta acusación se ha vinculado con el pasado atentado de Donald Trump este fin de semana o con atentados por venir, pero la misión de Irán ante las Naciones Unidas por lo pronto ya salió a rechazar categóricamente las acusaciones de CNN que vinculan supuestamente a Irán con atentados contra Trump. Ha dicho que son ataques infundados y maliciosos. Y estas afirmaciones pues surgen después precisamente de este artículo que ustedes están viendo, que es parte de una entrevista televisada, por televisión, pues, que informara que las autoridades estadounidenses obtuvieron inteligencia contundente para creer que una fuente humana estaría haciendo un complot iraní para intentar asesinar a Donald Trump. Y esto habría llevado al servicio secreto a aumentar la seguridad que existe ya alrededor del expresidente. Según varias fuentes informadas sobre este asunto, hay algunas preocupaciones porque indicaron que no hay ninguna conexión hasta este momento probada, o al menos no que se haya hecho pública, que revele que exista un vínculo entre Thomas Matthew Crooks, el supuesto asesino que intentó matar a Donald Trump. Parece que este es su verdadera identidad, no hay razón para dudarlo hasta este momento, y el complot iraní. Y este hecho ya está planteando preguntas muy fuertes, sobre todo sobre las fallas de seguridad en el mitin del sábado en Pensilvania, y cómo es que un joven de 20 años logró acceder a un tejado cercano para disparar, para herir al expresidente, cómo es que ni la policía ni el servicio secreto tenía cubierta esa zona, cómo es que le dejaron el mejor flanco para poder dispararle a Trump, y que, repito, está vivo por pura suerte, no por la intervención oportuna del servicio secreto. Un funcionario de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que el servicio secreto y la campaña de Trump fueron informados de la amenaza antes del mitin del sábado según CNN, y que el servicio secreto ya aprendió sobre la amenaza aumentada de esta corriente de amenazas demasiado tarde. Estas fueron las declaraciones que se hicieron aquí ante CNN y algunas otras que estarían vinculando sobre todo a Irán. La campaña de Trump hasta este momento no ha divulgado si eso fue cierto, si se les hizo saber de alguna amenaza de Irán. El servicio secreto dice que no tiene la obligación de compartir esto con la campaña de Trump, sino que es información que ellos retienen para sí. Pero mientras tanto, lo que sí es un hecho es que este organismo, el servicio secreto, ya parece haber redoblado sus esfuerzos después de haber recibido esta información sobre un complot iraní que estaría intentando atentar de nuevo contra la vida de Trump. No sabemos qué tan concreta es esta información, no sabemos si podemos confiar en que son amenazas reales o si estamos siendo manipulados para crear una narrativa conveniente en donde la administración de Biden
podría estar, ¿por qué no?, usando este tipo de información para desviar la atención de los problemas internos, especialmente por las grandes críticas que existen de la insuficiente inseguridad y la negligencia o incompetencia del servicio secreto en Pensilvania. Por lo pronto, la posibilidad de este intento de asesinato contra un expresidente, pues es un hecho que no tenía precedentes en la historia moderna de Estados Unidos desde el 81, y hoy estamos viendo una escalada precisamente en este tipo de acciones que ha retrocedido en la historia a los Estados Unidos en más de 40 años. Y las implicaciones de un ataque exitoso, ni Dios lo quiera, pues serían profundas, pero también sería muy impactante la revelación de la administración de Biden de que se estuviera utilizando esta amenaza como una distracción. Sería algo muy lamentable de ver, pero déjenme decirles que yo sí creo que el servicio secreto tiene la capacidad de lidiar con estas amenazas externas, por ejemplo, provenientes de Irán. Con lo que no creo que se tenga tan fácil la capacidad de lidiar es con la amenaza interna. No hay peor amenaza que la que viene desde adentro, y hay varios señalamientos ya, no míos, de redes sociales que muestran, yo te lo mostraba esta mañana, ¿verdad, Alba? Este tipo de imágenes que han salido ya muy controvertidas. Bueno, por lo pronto miren, 7.7 millones de veces compartidos en un solo post, pero esto sigue dando la vuelta. Lo que están diciendo en estos posts es que no es posible y que no importa que hubiese sido abatido el tirador, que hubiese sido neutralizado. No dejas en ninguna circunstancia, hablando del servicio secreto, esa gran porción del cuerpo de Trump expuesto a un segundo tiro. Yo lo decía en ese momento, o sea, es ilógico que acaba de recibir un intento de homicidio, que fueron esos los disparos. Tardas mucho en subirte al estrado en donde está el presidente. Y una vez que te subes, lo levantas y todo el mundo se empieza a agachar para que todo el mundo vea que Trump está vivo. Entonces yo te dije, la intención no era que la viera la gente que está vivo. Parece ser que la intención es como decirle al francotirador, hey, fallaste, sigue de pie, acábalo. Bueno, no es que nosotros acusemos esto, pero es que es una duda que está propagándose en las redes sociales. Mira, Alba, 7.7 millones de veces compartido. Ahora, yo veía, porque más bien en esto de la información o la desinformación, dicen que compartir esta imagen, Alba, es desinformación. Casualmente. Te mostraba yo, ¿verdad? Un video del Washington Post, que tiene también un portal de YouTube, que decía que esto era teorías de la conspiración, que esta imagen nunca pasó, que nunca lo dejaron expuesto. Esta imagen es real, sí pasó, déjenme mostrarles el video, y no pasó solamente en una ocasión. Cierto que fueron fracciones de segundos o segundos, pero también el disparo pasó en fracciones de segundos. Claro. Y si había más de un tirador, solo necesitaba una fracción de segundo esa bala para llegar al blanco. Déjenme mostrarles el video original para que no se diga que esa imagen es inventada o que es una teoría de la conspiración. Parece que esta miembro del servicio secreto se agacha a recoger una gorra. Ahora lo vas a ver en el video, como si esa fuera la prioridad. En ese momento se agachó para, al parecer, vean ustedes con calma el video, le puse un poco de retraso, pues de slow motion, para que puedan ustedes ver que aparentemente se agacha a recoger una gorra. No sabemos si es para que Trump no se caiga con la gorra. No veo por qué tendría que caerse. Si ustedes se fijan, al momento de bajar casi lo cargan. Trump se apoya de los brazos de los demás, pero por alguna razón lo hace. Y no es la única vez que lo deja expuesto. En el video, presten atención, al menos 2 ocasiones queda el cuerpo del presidente Trump, del expresidente y próximo seguramente presidente, expuesto totalmente a un segundo tiro. What happened? I got you, sir. I got you, sir.
Move to the bus. Watch out. ¿Viste cómo se agacha como a recoger una gorra? 3 momentos al menos dejaron expuesta su cabeza viendo de frente y su cuerpo. Piensen que el ángulo de la cámara era el mismo ángulo posible de un tirador. Entonces el hecho de que se haya dejado su cabeza al descubierto, su cuerpo al descubierto, al menos ahí contamos 3 ocasiones. 2 el cuerpo y 1 la cabeza expuesta completa. Pues es cierto, Alba, que en esos momentos uno puede decir, yo te diría, bueno, es que es muy fácil criticar sentados en esta mesa, pero ante la presión del momento, cada quien reacciona así, pero es que estás entrenado solo para eso. Exacto, es lo que te iba a decir. Podemos decir eso nosotros que no tenemos el entrenamiento para ser guardaespaldas, que no tenemos el entrenamiento para desarrollar esos trabajos. Se supone que necesitas un perfil y necesitas varios estudios y varios trainings y varias cosas que te permiten ser el guardaespaldas del candidato presidencial o del presidente de algún país. No es cualquiera que, ay, es que me cae bien y está sin trabajo, Sí. que se venga. No. Luego, si te quedas viendo el video, están más preocupados por no tirar el atril donde estaba la imagen de Trump, que no se caiga. Todo el mundo lo agarraba, ay, líbralo, que no se caiga. Y luego cuando lo levantan, ay, se me cayeron los lentes, se me cayó la gorra. Oye, te bajas y todo el mundo le empieza a poner la mano, casi como, aquí está la cabeza, pégale ahí. Cuando en una guerra hay un francotirador, los soldados se botan al piso y ya no se levantan. Claro. Y si avanzan es arrastrándose, pues para no estar en el flanco del francotirador. Pero no tiene... Hay muchos huecos aquí en los protocolos de seguridad. Y bueno, hoy vemos esta nota del Político, esta nota es del portal Político acerca de un riesgo real de nuevos intentos de atentados contra Trump, pero de Irán. Después vemos este borrego de CNN que está vinculando a Irán como pues un posible plan de asesinato en contra de Trump. No se sabe, dice después al final, si hay conexión con el tirador, pero deja abierta la posibilidad, ¿no? Como diciendo, esto viene de Irán. Si viniera de Irán o existiera alguna posibilidad, pues sería vergonzoso pensar que un joven de 20 años pudo burlar todos estos filtros. Pues imagínate que esa amenaza realmente hubiera venido de Irán. Hasta este momento, como dice CNN, porque no puedo decir lo contrario, no existe conexión. Pero no hay peor enemigo y amenaza que la que viene desde adentro. Claro. Y una de las amenazas más grandes aquí con las que puede estar lidiando Trump son 2. La complicidad, es decir, la negligencia o la incompetencia. Y ambas son terriblemente peligrosas. Casualmente, ¿recuerdan? Se invadió Irak por The Washington Post y ahora CNN busca que se invada Irán sin tener pruebas por el atentado a Trump. Es que es bien fácil levantar una acusación. Dices, oye, ni el gobierno ha salido a decir que es Irán, pero ya CNN tiene una conclusión porque les conviene. Pero entonces dices, en doble ocasión quedas en ridículo. Una, no eres capaz en tu propio suelo, cuando te dice ser una de las naciones más poderosas del mundo, no eres capaz en tu propio suelo para detectar y para aniquilar antes de que se lleve a cabo siquiera el atentado contra uno de tus candidatos presidenciales. Son capaces, son muy capaces. Por eso, pero suponiendo que de verdad está implicado Irán, ¡qué ineptitud! Y segundo, ¡qué ineptitud del Estado Mayor! Sí, que es el servicio secreto. Sí, es verdad, el Estado Mayor es en México, el servicio secreto. Solo quedas en evidencia que te falta muchísimo. Pero no es así. No, nos queda claro que esto es lo que llamamos en México un borregazo. Claro. De un medio, como decimos en México también, chayotero, ¿no? De que mandas a pon esto. A mí me parece una cortina de humo. Ojo que yo no dudo ni tantito que Irán tenga ganas de deshacerse de Trump.
No lo dudo. Pero pensar que Irán tiene más capacidad que el servicio secreto me cuesta mucho trabajo, de verdad. Me cuesta trabajo. No le ha pasado nada a Biden. Jamás. A Trump sí. Cuidado, ¿eh? Es que es más que evidente que a Trump no lo quieren de vuelta en la Casa Blanca. Le han minado todos los caminos posibles. Desde las cortes, los tribunales, las acusaciones, los intentos para que no llegue, terminar con su vida, etcétera. Entonces, más bien tenemos que ponernos a pensar quién se opone al regreso de Trump, qué intereses pueden estar detrás de aquí y sobre todo, bueno, no dudo que haya, no solo Irán, una larga lista de países, grupos y asociaciones que lamentablemente siempre existen este tipo de grupos peligrosos que pudieran planear algo en contra de un candidato presidencial. Pero me parece que la mayor amenaza viene desde adentro si no se cuidan precisamente los protocolos de seguridad. La encuesta de la tarde, ¿crees que el riesgo de atentados iraníes contra Trump es real o es solo un distractor? Las opciones son, ¿es real, es un distractor o no estoy seguro? Así las cosas, Alba. Vamos a ver qué votan nuestros amigos en la encuesta. Así es. No, y está la maquinaria de la publicidad en contra de todos los que están sacando este tipo de videos y estas fotos a lo que da. Porque en TikTok están circulando imágenes donde supuestamente Donald Trump, unas horas después del atentado, estaba en su campo de golf jugando. Lo curioso es que, como pasa en muchos de estos casos, cuando se señalan a políticos de hacer cosas supuestamente que no deberían de estar haciendo, la foto es de muy mala calidad. Cuando hay tanta tecnología para tener fotos de muy buena calidad, hay una foto de muy mala calidad. Solo se ve a un hombre blanco de la misma complexión que Trump, que hombres blancos con la misma complexión de Trump, pues en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo hay muchísimos. Entonces no se le ve la cara, no se ve que efectivamente sea Donald Trump, pero alguien asegura que es Donald Trump sin haber una evidencia y ahí está la imagen. Es un circo, pero no hay una evidencia de que realmente sea Donald Trump. O sea, están buscando desvirtuar todo lo que salga a como dé lugar. El Washington Post sale a decir en ese video que esta imagen es falsa. Ahí está el video original. El video que les pasamos es 100% original. Fue distribuido hacia nosotros directamente por AFP, por esta agencia informativa con la que nosotros tenemos un convenio. Lo único que hicimos nosotros fue alentar la imagen para que ustedes aprecien los cuadros en donde ocurren estas cosas. El ángulo de la perspectiva se toma diferente. Claro, ese ángulo fue tomado directo de frente hacia las escaleras de bajada de Trump y ahí se ve la zona expuesta. Pero del otro ángulo se confirma también esta información. Gracias a todos por votar en la encuesta. ¿Crees que el riesgo de atentados iraníes contra Trump es real o es un distractor? El 62% cree que es un distractor, el 26% cree que es real y el 12% no está seguro. La cereza en el pastel, Alba, es que mientras esta controversia está a todo lo que da, hoy la jefa del servicio secreto se ha negado a renunciar. Claro. Yo creo que lo mejor que debería hacer Biden en estos momentos es pedirle la renuncia. Oye, tú no te quieres ir, pero yo te estoy pidiendo la renuncia porque este tipo de cosas son inaceptables. Y porque puede ser que Trump no sea santo de mi devoción y los republicanos, pero tenemos que proteger a un candidato presidencial porque así son las democracias. Claro. Debiera de ser así. Lamentablemente, Alba, no lo vemos. No, pues dice que no se va y bueno, pues no se va. No, es que no se quiere ir y pues es que tiene que terminar la encomienda. No, es que no puede ser así porque esta encomienda se termina, pues refiriéndonos a la administración de Trump, claro, aclarando, pero lo que sí tenemos que pensar es que si esto le hubiera pasado, la administración de Biden, pero si esto le hubiera pasado precisamente a Biden, hoy estarían pidiéndole la renuncia. Claro, entonces, por supuesto. Es que tiene que ser piso parejo, no puedes darle más protección a uno que al otro. Ambos en este momento, aunque Biden es el presidente formal, también es precandidato. Claro. No, precandidato, candidato. Son ¿Piso candidatos. parejo? Sí, claro. Hace unos momentos Rusia acaba de reportar y están confirmando los varios fuentes rusas la destrucción del último puesto de mando ucraniano que existía cerca de Avdiivka. Y esto ya está sacudiendo muchísimo los cimientos del conflicto en toda la región, pero también los potenciales
repercusiones que van a tener esto a largo plazo y a mediano plazo también, porque ya lo que se empieza a debatir es si Avdiivka formará parte del territorio ruso en adelante o si en algún punto podría Ucrania recuperar este territorio, sobre todo después de este terrible revés para las tropas ucranianas, porque las fuerzas rusas reportan haber utilizado la artillería autopropulsada 2S-19 MSTA o MSTA-S, que es una artillería muy poderosa con la que han logrado desmantelar las posiciones de Ucrania con una precisión infalible en este flanco, pero también con un avance brutal. Este ataque no solamente está marcando un hito con la introducción de esta nueva artillería que no deja sobrevivientes, sino que también representa un cambio significativo en toda la dinámica de la guerra. Vemos cómo se están utilizando diversas armas que antes no se utilizaba. La novedad había sido en algún punto las FAB-500, luego las FAB-3000. Pero ahora cuando hablamos de este tipo de artillería se están integrando estas artillerías de destrucción masiva. ¿Qué significa esto para la escalada del conflicto y sobre todo cuál va a ser el futuro en adelante de Avdiivka? Podríamos incluso decir que ya a partir de estos momentos no hay rastro alguno de mandos militares ucranianos cerca de Avdiivka. Si bien es cierto, todos habíamos escuchado cómo oficialmente ya hace algunos meses Ucrania se había retirado de esta región, pero aún seguía manteniendo mandos ucranianos cerca. Y esto de alguna manera le daba a Ucrania la posibilidad de que en algún momento, sobre todo cuando recibiera refuerzos de la OTAN, pudiera lanzar una contraofensiva como la que anunciaron tanto el año pasado. Se mantenía esa esperanza, pero después de esto, esa esperanza se acabó. Pues hoy vamos a analizar estas implicaciones militares, vamos a explorar cuáles van a ser las consecuencias de esto a partir de estos momentos en el tablero geopolítico. ¿Qué arma usó Rusia y por qué tuvo un efecto tan letal? Esta arma que no habíamos escuchado mucho tal vez antes es el 2S-19 MSTA o MSTA-S y es un ejemplo de la ingeniería militar rusa que no se había utilizado en el campo de batalla frecuentemente. ¿Por qué? Porque este sistema de artillería autopropulsada tiene un calibre 152 milímetros y se ha ganado una reputación temible en el campo de batalla ucraniano. Para que entendamos de qué se trata y cuál es el impacto que esto tiene en las tropas, hay que echarle nada más un ojo a sus características que las hacen tan temidas. Por ejemplo, comenzando con su diseño, porque este MSTA-S es un sistema de artillería autopropulsado que combina algunos factores letales, movilidad y potencia de fuego. Está montado sobre un chasis de orugas y eso lo que le permite a esta artillería es moverse rápidamente por terrenos muy difíciles, logran reposicionarlo con mucha facilidad y a partir de esta movilidad que no está fijo en un solo punto, pues le da un amplio rango en el campo de batalla, en donde las capacidades de desplazarse de una zona a otra rápidamente, pues hacen la diferencia entre el éxito o el fracaso en el avance precisamente de las tropas. Pero lo que realmente ha hecho tan letal a este sistema STA-S ha sido este cañón de 152 milímetros que puede disparar una variedad de proyectiles, incluidos explosivos de alto poder, municiones guiadas, incluso municiones guiadas por láseres y proyectiles de fragmentación. Entonces, esta versatilidad de municiones pues le ha permitido precisamente a este temible sistema de artillería lanzar estos ataques según la necesidad de cada misión. Por ejemplo, los proyectiles explosivos de alto poder los utilizan sobre todo cuando van a lanzar ataques contra zonas en las que existen estructuras fortificadas. Cuando se trata, por ejemplo, de municiones guiadas por láser, pues lo hacen para atacar objetivos muy precisos y específicos, y eso lo que hace es minimizar los daños colaterales y maximizar su letalidad de precisión. Y esta capacidad destructiva del MSTA-S es lo que también ha amplificado muchísimo el control de fuego avanzado, porque está equipado con estos sistemas de navegación y puntería que están computarizados
y esto le permite tener una precisión muy, muy extrema y letal en donde a donde ataca no queda nada. Y este ataque en las inmediaciones de Avdiivka, con esta precisión, pues significa que las posiciones enemigas que quedaban pues fueron brutalmente desmanteladas pues en un solo ataque. Pero como si esto no fuera suficiente, encima también se reporta que junto con esto Rusia desplegó una lluvia de drones Orlan 30 en este último flanco de mando que quedaba cerca de Avdiivka, y pues con esto ha desaparecido ya este último flanco, este último resto que quedaba de las tropas militares ucranianas en la región. Y ahora pues hay que considerar el impacto de uno de estos disparos de 152 milímetros que fueron con los que se cargaron este sistema de proyectiles, que es un calibre devastador. Y esta explosión no solamente destruye la estructura física del lugar, del objetivo, sino que también lo que hace es causar una onda expansiva que puede desorientar y herir a todas las tropas enemigas que se encuentran ahí. Entonces, estos proyectiles de fragmentación lo que hacen pues es dispersar metralla sobre una amplia área, y eso aumenta el radio de destrucción y de mortalidad de las tropas enemigas a las que se dirigen este tipo de armamentos tan terribles. Y luego está la llamada cadencia de tiro. Este MSTAS tiene la capacidad de disparar hasta 8 rondas por minuto, y eso significa que puede mantener una presión constante sin parar sobre el enemigo, con un ritmo de fuego combinado, pues que lo hace sumamente letal. Por eso es que se ha convertido en un verdadero terror de las tropas ucranianas este sistema, que cada vez está siendo más utilizado para romper algunos frentes. Sobre todo para Rusia parece que era muy importante desaparecer este último rastro de tropas ucranianas que existían en la región cerca de Avdiivka. Y repito, encima de eso, si lo combinamos con la lluvia de drones, pues ya podemos tener una idea de las implicaciones tan profundas que tuvo este ataque, que nos está mostrando una escalada de nuevo en este frente, pero ya me parece que no estamos hablando de un frente, sino más bien de las implicaciones que esto va a tener en Kiev y en sus aliados, porque ahora sí, oficialmente, el control total de Avdiivka y de las inmediaciones ya está en manos de Rusia. Repito, aunque Ucrania se había replegado hace unos meses, pero aún seguía manteniendo ciertas posiciones claves de mando en las inmediaciones de Avdiivka, pensando en lanzar en un futuro seguramente contraataques, y para Rusia parece que era vital borrar todo rastro de militar ucraniano cerca de la región. Y por eso la pregunta de la noche es qué va a pasar precisamente ahora con esta nota que están comenzando a difundir diversos portales rusos. Ya lo están confirmando. Ya no existe nada, ningún freno militar, ningún rastro de tropas de Ucrania cerca de esta región. Entonces, ¿qué va a pasar con Avdiivka? ¿Crees que Rusia va a integrar formalmente Avdiivka a su territorio? Las opciones son sí, definitivamente. No, tal vez en una negociación o contraataque pueda volver de alguna u otra forma al lado ucraniano, o no estoy seguro. Pues esas son las opciones que tenemos hoy, Alba, pero lo que sí es un hecho es que oficialmente ya no queda ni un rastro militar ucraniano cerca de Avdiivka. No. Muchas gracias a nuestro amigo Waldo Quijada B por tu super chat, amigo. Y dice, codicia y psicopatía es igual a guerra. Y sí. Y también veíamos la información de que pues Rusia tomó Avdiivka, que es un territorio sumamente importante, y varios medios, entre ellos el Misión Verdad y El País, también El Tiempo Latino, traen varias notas en las que dicen que los soldados salieron muchísimos corriendo, obviamente para salvar sus vidas, sí, pero que dejaron un bastión de armamento muy importante. Avdiivka era un centro muy importante para Ucrania porque desde ahí podían seguir manteniendo el ataque en el Donetsk. Entonces tenían armamento ahí porque pues era un punto sumamente necesario para ellos. Perder esto es una gran pérdida. Pero entonces cuando empezó el ataque, muchos de los soldados salieron huyendo por sus vidas y por supuesto dejaron atrás
todo lo que les estorbaba, y esto incluye armamento nuevo que les acababa de llegar, tanques y todo lo que tenían. Entonces, Rusia no solo se apoderó de Avdiivka, sino también de muchísimas armas de la OTAN. Sí, había... No sabemos todavía la cantidad ni el tipo de armamento que dejaron atrás, pero ya varios medios traen que dicen que dejaron un botín significativo. Sí, había varias sospechas de que aquí... Bueno, sospechas y confirmaciones. Por ejemplo, en Avdiivka estaban las principales bodegas de municiones de la OTAN. Sí. Todo lo que la OTAN llevaba a Ucrania en estos famosos paquetes de ayuda armamentista llegaban ahí, a Avdiivka. ¿Te acuerdas de cuando se anunció el año pasado con bombo y platillo la contraofensiva ucraniana? Sí. Bueno, pues Avdiivka era un punto clave precisamente para desde ahí lanzar una contraofensiva ucraniana. Fíjate, en aquellos mejores momentos, Zelensky comenzó incluso a delirar pensando en que desde Avdiivka podía también lanzar contraataques e ingresar tropas ucranianas a territorio ruso. Sí. O sea, no solamente pensaba que podía sostener esta región, sino que este iba a ser un puntero para entrar a Rusia. Entonces, claro, la cantidad tan importante de armamentos que se concentraba ahí era la bodega de la OTAN. Sí. Entonces, cuando salen corriendo, por la brutalidad de estos ataques, que nadie sobrevive a esta artillería tan poderosa, y encima comenzaron a utilizar las primeras armas, digamos, que escalaron en el conflicto aquí, pues causó un impacto en la moral de las tropas terrible y salieron corriendo. Dejaron esto. Y se dice que había bodegas de municiones de artillería, pero también se dice que había sistemas de largo alcance. Sí. Entre ellos, suponemos, ¿verdad? Porque nunca hubo una especificación. Pero cuando te dicen de largo alcance, ¿qué te viene a la mente? Ataque MS, no sé, sistemas de defensa Patriots. Storm Shadow. Los Shadow Storm de Reino Unido, Sí. ¿no? De Reino Unido, de Alemania son. Alemania, creo. De Alemania. Bueno, pues este tipo de sistemas son los que te vienen a la mente. Y ahora precisamente pues ¿qué más? Los Excalibur de los que hablábamos hace rato. Y hablábamos precisamente, para los que no estuvieron con nosotros esta mañana, de cómo el Congreso estadounidense hoy está debatiendo una iniciativa en la que pide cuentas porque cree que Ucrania, fíjense, déjà vu, ha sido el campo de experimentos de China a través de Rusia, cuando siempre habíamos nosotros dicho que la OTAN estaba usando a Ucrania como un campo de experimentación. Ahora la OTAN se queja de que China, tras bambalinas, ha estado viendo cómo funciona el armamento occidental para perfeccionar sus sistemas de defensa, y Avdiivka jugó un papel crucial en eso. Fundamental. Que dice varios amigos que decían en el chat, no, pero a Rusia no le interesa ese armamento. No es que le interesa a Rusia el armamento, pero a Ucrania sí le interesa y sí lo necesita. Entonces, perder ese armamento en Avdiivka no es solo perder Avdiivka, es perder todo el cargamento y el armamento que tenían en Avdiivka. Pero además, Alba, yo creo que sí le interesa y mucho. Y te voy a decir por qué. ¿Te acuerdas esta ley que comentábamos la semana pasada que acaba de promulgar el Kremlin? Esta ley en donde aprueba que se pueda utilizar digamos, diseccionar los equipos occidentales y utilizar la autoría, los derechos de autor, la propiedad intelectual, pues la propiedad intelectual militar occidental como propia. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que si Rusia ya sabe cómo fabricar los Attack MS o los Patriots o los Storm Shadow, por ejemplo, pues ¿qué le impide pasarle los planos a Corea del Norte? Hazte 1000 de estos, compa. ¿Cuánto Más cuesta? barato por docena. ¿Te acuerdas cuánto comentábamos que costaba cada uno? Ay, sí. $3,500, me parece, o No, 350. no. 3 Ahorita millones y medio de dólares. Sí, 3.5 sí. millones, si ya recordé. No, $3,500 ni el dron. Ni que fuera una llanta de un carro, ¿verdad? No, si no estamos, ni los drones. O sea, Claro. el dron más barato vale $5,000. Sí, 15,000. Los Sahel. Sí, pero, o sea, es un dron chiquitito que no, Sí. no le puedes poner nada más una cámara para espía. Y la 5,000. dinamita. No, ni siquiera. O sea, es un dron espía. No sirve para Bueno, más. 3.5 millones de dólares es lo que cuesta uno de estos misiles de largo alcance occidental.
Y claro, lo disecciona Rusia, ahora obtiene su patrón de diseño, se lo manda a Corea del Norte y esos 3.5 millones por unidad, en Corea del Norte lo van a fabricar por $500,000. Menos. Y sacándole ganancia, ¿no? Con ganas de vender, ¿qué te gusta? $200,000. Entonces, en una de esas, Alba, por el precio de uno, fabrican 10. Claro. Y a lo mejor no es que lo quieran para ellos, pero ¿tú crees que Corea del Norte se va a tentar el corazón en usar esa propiedad intelectual que ya puede tener Rusia para hacer Shadow Storm, para hacer Attack MS, para hacer Patriots, pirata, y revendérselos a quien te gusta? ¿A Irán? Pero ¿A no los van a ser hutíes? Shadow Storm. Los de él van a ser Light Storm. Ajá. A los hutíes, hablábamos hace rato, a los chiitas, a los talibanes, A los yemeníes. a los yemeníes. Es decir, Alba, claro que se interesa, uno, para fabricarlos, pero porque por eso Rusia aprobó esta ley de propiedad intelectual militar occidental para que ellos puedan utilizarla en producción, porque si no, ¿para qué producen uno? Y dos, para saber cómo funcionan, porque es clave saber cómo funcionan para saber cómo detenerlos. Entonces, por supuesto que estamos viendo esto. Claro. Gracias, amigos, a todos los que votaron en la encuesta de esta noche. Por cierto, vamos a mostrar los resultados. ¿Crees que Rusia integrará Avdiivka a su territorio? El 89% cree que sí, definitivamente. El 4% que no, que esto va a volver a ser parte de Ucrania. Y el 6% no está seguro. Yo creo que ya es más fácil que vayan preparando ese referendo, Alba, porque después de lo que vimos hoy, después de esta nota, no se ve sencillo para Ucrania. Y yo no veo, francamente, Alba, francamente no veo por qué Rusia se lo quiera regresar a Ucrania, porque la última vez que se supo algo de Avdiivka es lo que tú comentaste, las bodegas de municiones de la OTAN y todo el armamento que incautaron. Que lo ocupen o no, que le interese a Rusia o no, eso no quita el hecho de que ahí era un centro estratégico de operaciones. ¿Tú crees que se lo va a regresar? No, hombre. Ya eso ya, como dicen en mi pueblo, ya lo caído y ya las armas no las necesite, se las regale a sus aliados o a lo que sea. Ya están bajo su poder, entonces pues ya. Muchos saludos, dice nuestro amigo José García. Saludos a Violeta y Robertito en Misantla, Veracruz. Mira, Saludos Misantla. hasta la hermosa Misantla, en el maravilloso Veracruz. Empapatadas son las que venden en Misantla y saben buenísimas para los que Sí. no sean de Veracruz o los que son pero no han podido comerlas, pues se las súper recomendamos. Saludos a toda la gente bonita de Misantla, Veracruz. Gracias, amigos, a nuestros administradores, a 1111 Mr. Palomino, que por ahí lo vi hace rato, a Lulú, Mariese, a Mariese, a Jorge Juárez. a Jorge Juárez, a todos nuestros amigos, a nuestro amigo Arnolis también, que tenía un ratito que no lo veíamos por aquí. Gracias a todos por conectarse y nos vemos mañana con más información. Hasta luego. Adiós.